vamos a compartir un montón de ideas, ¿no? Que creo que es lo que venimos todos a buscar, ¿no? Aparte de que nos aterricen todo lo que nos pasa y aprendamos estrategias, también algunas ideas para poder, bueno, pues salir un poco del paso, ¿no? En este fascinante momento que es la lectura de niños con autismo. Un gran reto que tenemos. Vamos allá, voy a compartir pantalla. Imagino que se oirá bien. Decirme si se ve bien y se oye bien. Porque tengo unas ventanitas aquí abiertas que aquí en Barcelona hace calor. Y he dicho, si no, después de la hora y media no podré respirar. Con lo cual, en principio entiendo que se oye bien, que si nadie levanta la mano es que no hay problemas de sonido. Y ahí viene, ¿no? Este tema que, buen día, Claudia, ¿qué tal? Desde Argentina. Bueno, ahora os dejo recrearos 4 minutos porque ya sabéis que siempre dejo 5 minutos de rigor, pero a pasados de esos 5 minutos voy a atacar a este tema tan fascinante, sobre todo cuando estamos hablando de niños con dificultades de comunicación, porque ya sabéis que Método Vico en el desarrollo del lenguaje es nuestro fin. Pero os hago un spoiler un poquito. Mira, Rosa María está por aquí también, desde Gran Canaria. Qué bueno. Súper, es que aquí hay unos que están aquí al ladito, pero da igual, nos sentimos tan cerca con ellos y con vosotros que estáis en Argentina, en Bolivia, en Colombia, Chile. Siempre tenemos la suerte de tener una gran representación internacional y eso es muy bonito, la verdad. Sois hermanos del otro lado del charco. Vamos allá. Bueno, me alegro que se vea bien, que se oiga bien, esto es muy importante. Y hablábamos un poco de esto, ¿no? Que nosotros somos, bueno, no sé si expertos, porque creo que es muy osado decir esto, pero sí que nuestro kit es el lenguaje. Y en nuestra trayectoria, que ya lleva más de 2 décadas, no el método, sino la nuestra como equipo profesional, te das cuenta de que el mundo de la lectura y el mundo del lenguaje, la explosión del lenguaje en niños con TEA y en niños también que tienen trastornos y dificultades diferentes o síndromes diferentes, van un poco de la mano. Porque no es que el niño no vaya aprendiendo cosas a sus 3, 5, 7, 9 años, pero cuando explota el lenguaje, a veces podemos trabajar casi en paralelo el lenguaje con la lectura y la escritura, porque potencia todas las dinámicas y toda la vertiente de comunicación. Sobre todo, además, tenemos perfiles de niños que al ser muy visuales, todo el tema de gráfico, de los signos, de los colores, de las formas que representan las letras. Las letras no son más que, como los números, ¿no? No son más que grafismos que a ellos les atraen mucho. Entonces, a veces antes incluso de que estalle el lenguaje verbal, aparecen signos de lectura y reconocimiento de imágenes, de letras, incluso atracción por ello. Ah, no, 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 es un niño no verbal, pero el abecedario se lo sabe de ida y vuelta en inglés, ¿no? Nos encontramos mucho con ese perfil que dices tú, madre mía, si a mí me costaría. Y en mi familia somos medio canadienses, ¿eh? Pero eh, la verdad es que ves que si llegan a asumir ese lenguaje o ese aprendizaje autónomamente y preferencial de esos grafismos, de esas lenguas diferentes, que ahora estamos en un momento en el método muy bonito, y no sé si sabéis que mañana lanzamos el catalán. A los que estén viendo esto, supongo que luego lo verán en diferido, estamos hablando de que estamos hoy a 27 de junio y mañana lanzamos el catalán internamente, porque en Método Vicon también nos gusta ser conservadores y luego ya en las redes lo lanzaremos el lunes cuando sepamos que todo funciona muy bien. Porque a veces y el mundo de la programación y bueno, de las tecnologías tiene ese aspecto, ¿no? Que es muchos ceros y muchos unos, pero de repente salta un 3 y puede arruinarte un botón, ¿no? Con lo cual voy a saludar a todos los que me habéis ido saludando. Mira, Ezequiel dice desde Argentina, se oye perfecto, gracias.
tenemos por aquí también a Erika desde Colombia. Yo lo sabía, es que sabía que estáis aquí desde Argentina, desde Colombia. Con lo cual vamos a adentrarnos en este mundo tan bonito de la lectura, ¿vale? Sin más dilación, para además premiar a los que sí que están aquí, son puntuales y están aquí oyéndome hace 5 minutos, ¿vale? Con lo cual voy a ello con mis anotaciones y mis... Bueno, siempre que hago cualquier webinar, el que me conoce lo sabe, me tengo que reinventar. Es un proceso muy rico para un profesional y hace que, bueno, que te vuelvas a replantear ese momento de lectura otra vez, que vuelvas a investigar, que vuelvas a hablar con profesionales. Mira, aquí tenemos a Gracia, terapeuta del lenguaje. Y a los que no podéis escucharme, saber que mañana estará disponible en nuestras redes como siempre, ¿vale? Con lo cual, es un buen momento para volver a replantearse, para mirar ese mismo tema desde otras perspectivas. Para mí es un ejercicio muy bonito, importante, que me lleva horas de dedicación y que intento que sea lo más funcional, lo más gráfico y lo más comprensible posible, porque además en el método tenemos digamos, 3 perfiles muy, muy diferentes. Tenemos familias que tienen pues, un tipo de formación, un tipo de conocimiento, a veces un tipo de diagnóstico en casa. Luego tenemos profesionales que están embarcados en un mundo terapéutico y estimulación. Y luego también tenemos profesores. Entonces, hay que hacer un poco ese ejercicio de poder decir las cosas desde varios puntos de vista. Con lo cual, voy a ello, sin más dilación, porque el tema se deja esperar, pero no voy a haceros a esperar. Sabemos que si estamos aquí hoy es porque nuestros niños con autismo pues, tienen diversas dificultades en el proceso de lectura, ¿vale? Pensar además lo complejo y extenso que es el proceso de lectura. Es decir, lectura es como a veces no decir nada, ¿no? Desde cuando los exponemos al lenguaje, a las primeras grafías y acabamos por exponerles también a esos signos que representan para nosotros las palabras que llamamos escritura. Antes incluso que sean capaces, en nuestro caso, de descifrar qué representan esos signos e incluso a poder decirlos. Algunas de estas dificultades que encontramos en nuestros niños existen, por supuesto, pero también, como os comentaba en esos 5 minutos de Premier, existen en otros trastornos, en otros retrasos, en otros síndromes y también muchas capacidades. Por eso es importante trabajar estos aspectos incluso antes de que se desarrolle el lenguaje. ¿De qué vertientes estamos hablando que nos encontramos dificultades? ¿Por qué esas dificultades? Lo primero, lo que quizás nos trae aquí y por lo que nos conocéis, es el tema de las habilidades de comunicación que son limitadas. Los niños con autismo pueden y generalmente tienen dificultades para expresarse verbalmente. Y lo que evidentemente nos afecta a la capacidad de comprender y utilizar el lenguaje escrito en la lectura. Pero por otro lado, al ser tan visuales, aunque no verbalicen la lectura en voz alta, muestran muchas veces capacidades para comprender el funcionamiento de los grafismos y la representación de todos los elementos lectores. Y además es como una triangulación, les ayuda en el proceso y desarrollo del lenguaje. Es muy importante porque a través de la lectura, aunque no haya lenguaje hablado, podemos estar enfocando y potenciando todas las habilidades de comunicación que en muchas ocasiones están limitadas. Y también podemos diagnosticar aquello que van aprendiendo a través de algo visual que va sucediendo de una manera repetida. Por otro lado, también nuestros niños dificultan en teoría de la mente. Muchas personas posiblemente no sabrán qué es esto de la teoría de la mente, ¿no? Se refiere a la capacidad de comprender los pensamientos y las emociones y lo que hacen los demás. Los niños con autismo a menudo tienen dificultades en esta área y afecta a la comprensión de las historias, a la comprensión de los personajes, de las motivaciones, de las cosas que suceden en los libros. Y esto, además, esta dificultad en la teoría de la mente
Pensar en la teoría de la mente, para que ya no se os olvide, es como mi mente se acaba fundiendo con la tuya, ¿vale? Yo tengo una teoría de lo que tu mente está sintiendo, está haciendo y se está motivando, que es lo que motiva la acción, ¿vale? Intento entenderte. Esto es la teoría de la mente. Y esto en los niños con autismo marca muchísimo socialmente. Y en concreto, en la lectura afecta todo el tema de ponerse en el lugar del otro, lo que es tremendamente útil para poder trabajarlo. Y no solamente trabajarlo, sino que entra un proceso mucho más importante, que es la generalizarlo. Generalizar a lo que las otras personas dicen, sienten o hacen. Y les enseñamos a aprender a través de ellos en forma de relato. Es muy importante diagnosticar la dificultad, pero por ello mismo nos puede traer una habilidad para poner personajes, poner situaciones, poner emociones y que desde ahí podamos comprender al otro. En un principio algo ficticio dentro de un libro que puedo ver y luego puede ser de uno a uno, ¿vale? Estas complejidades en la teoría de la mente. Por tercera dificultad, en lectura, son al final dificultades que tenemos en desarrollo y que tenemos en cognición y que tenemos en el prisma del TEA, trastorno espectro autista. Son los déficits en la atención conjunta. La atención conjunta no es más que la capacidad de enfocarse en un objeto o un tema y compartirlo con otro. Es conjuntamente establecemos atención a algo, juntos. Ese juego de miradas cómplices que los niños nos lanzan cuando ven algo y quieren compartirlo, que triangulan la acción, el objeto, entre tú y yo. Eso es la atención conjunta. No solamente yo estoy atento a algo, sino que comparto ese foco de atención con otra persona. Los niños con autismo pueden y generalmente tienen dificultades para mantenerla, porque la atención conjunta, así como la atención sencilla y llana, tiene grados y latencia y desarrollo en sí misma. Y a veces hay esa dificultad de mantenerla en textos, en imágenes relacionadas, mientras me están dando un discurso de lectura. Así que debemos establecer estrategias para poder motivarlos. La motivación es la base para dirigir la atención y potenciar esa atención conjunta que se requiere en la lectura tan importante y tan social. Habilidades de comunicación, teoría de la mente, vamos con atención conjunta y viene porque a veces, aunque nuestros niños son muy visuales, pueden tener dificultades para aprender esa discriminación. Una cosa es ser un niño visual y otra muy diferente, llegar a estadios de discriminación complejos como requieren la lectoescritura. Me explico. Si tú no tienes la capacidad de atender de una manera sostenida y luego que aparezca la atención conjunta y otra vez atención conjunta sostenida, no llegarás a estadios de aprendizaje más complejos que requieren ese sostenimiento, esa dilatación de la atención. Con lo cual, imaginaos qué pilares la atención y la motivación, que es la que nos va a hacer dilatar esos procesos atencionales. ¿Esto qué pasa? Que es eso, a nivel de discriminación visual, con esa dificultad de atención conjunta, nos va a evitar que haya esa masificación a toda la serie de aprendizajes que nos ayudan a discriminar visualmente las letras, las palabras, lo que puede dificultar pues, su capacidad de identificar y reconocer las palabras de una manera que la lectura lo requiere y la lectura incluso receptiva requiere de una manera rápida y precisa. Y por último tenemos el quinto proceso más importante y que dificulta también, y además es curioso porque cada uno de estos procesos nos vislumbra una dificultad, pero también nos da un potencial de trabajo, porque hay niños que pueden tener muchas dificultades en un área y no tanto en otra. Entonces podemos jugar a esa capacidad
que nos ayude a mejorar esa dificultad. En cuanto a sensibilidad sensorial, los niños con autismo a menudo son sensibles a ciertos estímulos sensoriales. Las luces, los sonidos fuertes, los sonidos débiles, tienen una falta de filtro. Yo ahora, por ejemplo, tengo que hacer un ejercicio para estar aquí mientras está sonando una obra que hay en la calle porque he dejado la puertita medio abierta. O de repente tú estás en sesión con un niño y ves que no hay esa conexión terapéutica. Y cuando quitas tus filtros te das cuenta de, ahí va la lavadora. O un avión. Y en el momento que tú dices lavadora, ¿estás escuchando la lavadora? ¡Pum! Es muy curioso ver cómo, bueno, pues para nosotros es muy sencillo filtrar toda la serie de sonidos relevantes, toda la serie de inputs sensoriales que me van llegando. Yo, si tengo calor, si me siento nerviosa, si hay ruido en la calle, si alguien entra por aquí, pues soy capaz de filtrar todas estas cosas y todas estas cosas tienen un componente sensorial muy importante. Y esa integración sensorial también nos ayuda a la lectura. Es decir, cuando estamos promoviendo un momento de lectura, estas sensibilidades distraen, dificultan la concentración, esa atención sostenida y conjunta. Incluso determina mucho cómo hemos de enfocar esos momentos de lectura en cuanto a narradores. Nosotros como narradores podemos dirigir mucho el momento de lectura, pero también podemos despistar del momento de lectura, de visualización del libro. Ver espacios ideales donde no haya tanto ruido, texturas a evitar o al revés, texturas a potenciar porque le atraen y le van a ayudar en ese momento de lectura. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que hay que adaptar el momento de lectura y nos tenemos que adaptar a estas dificultades y las estrategias de enseñanza tienen que ir en línea de satisfacer esas necesidades individuales de todos nuestros niños. El uso siempre de enfoques visuales, actividades, prácticas de apoyo personalizado ayuda a superar esas dificultades y fomentar esto que es nuestro foco, que es la habilidad de lectura en estos niños. Voy a irme al chat porque sé que me estáis escribiendo como locos. Voy a hacer solamente 5 segundos, ¿vale? Chatear. En un principio no debería haber mayores dudas, pero si las hay es el momento. Dice Ale que no puede escucharme, pero sí me ve. Hombre, yo creo que aquí, Ale, si sigue sin poder escucharme, sal y vuelve a entrar, porque así podrás volver a resetear el tema del audio. Encantada, buenos días Mara, tengo problemas con el audio, se podrá acceder a la charla después, sí, mañana estaremos en la charla, por supuesto, la colgaremos en nuestras redes y estará disponible. Saludos desde Córdoba, a Georgina y también a Gisela, y Alejandro nos dice, excelente la ponencia, sin desperdicio, mis felicitaciones. De verdad que da gusto hacer un parón así. Con lo cual, espero que las que tengáis problemas de audio lo solucionéis. Voy a cerrar el chat, ¿vale? Pues si había algo urgente, una duda en estos aspectos. Pero en principio tenemos que tener en cuenta estos prismas de cómo son las dificultades de nuestros niños y cómo poder enfocarlas y cuáles son sus potenciales para poder ayudarnos en las otras áreas donde presentan dificultades. ¿Cómo vamos a enfocar el proceso? ¿Vale? Yo voy a empezar con unos tips y luego me voy a ir. Ya sabéis que a mí me gusta ir bajando las cosas poco a poco para que las entendamos y les veamos el porqué, ¿vale? Porque decir actividades sin saber si a mi niño, si a mi paciente o a mi alumno le van a ir bien o a mi grupo, pues va a ser más difícil el poder saber si a mí me encajan o por intuición son útiles para mí. ¿Cómo enfocamos el proceso? Sabemos que tenemos estas dificultades, estas potencialidades. En un principio, lo primero que tenemos que hacer, como todos los procesos de cualquier desarrollo, es familiarizarnos con los libros. El libro es el elemento principal de la lectura, con lo cual hablo. Cuanto más se ve al adulto leer, cuanto más libros estén a mi alcance, cuanto más momentos de tocar libro o álbumes de fotos, o ese elemento en el que abriéndolo me descubre un momento nuevo,
más familiarizado estará el niño con los libros y más fácil será introducir el momento de lectura. Así que tenemos que comenzar presentando los libros como objetos interesantes y atractivos. Hay que permitir a los niños que exploren los libros, poner libros, ir cambiando los libros, dejarlos abiertos, pasar las páginas, tocar las ilustraciones. Puedes utilizar libros de cartón resistente o libros táctiles que tengan diferentes texturas para captar su atención. Lectura de libros sensoriales, puesto a este apunte para no olvidarme, que es muy útil cuando estamos en los inicios de la exposición a la lectura, de la familiarización con el proceso de lectura y los libros, buscar libros que incorporen elementos sensoriales, texturas, solapas para levantar, elementos que emitan sonidos. Esto hará que cada vez que yo paso la página, pues tengo una exploración diferente, un feedback diferente. Puede ser táctil, puede ser sonoro, puede ser... Y estos libros estimulan todo el tema de los sentidos de nuestros niños y harán que la experiencia de lectura sea mucho más atractiva y envolvente, porque estoy haciéndola 360 grados. Pensar que en estos primeros momentos de que nos estamos familiarizando con los libros, el momento motivacional, el momento atencional es el más importante. Con lo cual, cuanto más curioso, más dinámico, más desde una perspectiva diferente, vaya abriendo cada página, por eso los primeros libros de nuestros niños son de una textura fuerte, son de una textura interactiva, con solapas, con sonidos, con texturas, porque eso hace que el proceso atencional se dilate, se sostenga y además cada página me dé un feedback diferente que puede atraparme en uno sí, en otro un poco menos, luego el otro va y sí, porque a nivel sonoro y entonces al final me voy familiarizando con esa dinámica de abrir libro, pasar páginas y cerrar libro. Primero nos tenemos que familiarizar con los libros muy interesantes, todos los libros sensoriales y de primera infancia. Se me ha movido. Entonces siempre me pasan estas cosas, ¿eh? Cuando las paso aquí, de repente los estos se me mueven. Pero es una de las cosas del directo, siempre digo yo. Establecer una rutina es esencial, es decir, nosotros queremos y como profesores y posiblemente terapeutas queremos establecer una rutina y nos es sencillo. Pero a nivel familiar, establecer una rutina como la lectura requiere de mucho, mucho, mucho tiempo. Casi 21 días creo que es cuando un hábito se gesta. Entonces a veces nos ponemos unos objetivos muy grandes y a veces con establecer un momento diario regular para la lectura, como antes de dormir o después de la cena, la consistencia y la rutina ayudan a la familia en primera instancia, porque somos los que tenemos que promover ese momento de lectura, pero también ayudarán al niño a asociar la lectura en un momento agradable, predecible, constante, anticiparlo, esperarlo. ¿Vale? Una idea muy interesante que no sé si se lee muy bien, pero pone lectura de instrucciones. Hay un tipo de libros muy interesantes que contienen instrucciones paso a paso, que a los niños les encanta. Y a veces son paso a paso de hacer actividades, a veces son manualidades, a veces son las simples recetas que podemos adaptar, porque a mi niño le encanta hacer el bizcocho una vez a la semana y entonces yo voy a adaptar esa receta que hacemos conjuntamente y va a ser nuestro momento de lectura de una manera más visual. Toda lectura de estos libros de instrucciones o de esos pasos a pasos nos ayudarán a enrutinar todo este complejo de lectura. ¿Esto qué hará? Pues leeremos las instrucciones con el niño y realizaremos una actividad conjuntamente. A veces pueden ser actividades de lectura pura y dura y otra cosa es una lectura parcial, que a veces a los niños el tema de que sea una lectura y que yo voy parcializando una acción les ayuda. ¿Esto qué hará? Que habrá mayor comprensión, la secuencia, habrá más tolerancia al aprendizaje y a la lectura y practicaremos habilidades positivas, interactivas y sociales y que hará nuestro vínculo se cerrará y se fortalecerá. Muy importante todo el tema de generar una rutina, ya sean 10 minutos de lectura y ya sean 5 minutos de actividad de receta, hasta que lo metemos al horno ya nos vamos a hacer nuestras cosas. Comienza con libros sencillos, que no simples.
las ilustraciones tienen que ser claras, con pocas palabras por página. Los libros de imágenes o libros con fotografías reales pueden ser especialmente efectivos porque luego nos ayudarán a generalizar para captar la atención de los niños con autismo. También puedes buscar libros de la temática de interés. Esto es un gancho esencial. Si a tu niño le gusta Pocoyo, pues hacerle un libro de Pocoyo es esencial. Si le gusta el método Beacon, pues hacerle un libro de método Beacon es esencial, porque además será lo que a él le llame para cogerlo de una manera autónoma. Es muy importante tener rutinas con ellos, pero también el aplicar momentos de ocio al momento de lectura de una manera autónoma es súper rico. Para hablar de libros sencillos, no solamente a nivel visual, pocas palabras, también es importante empezar con cuentos cortos. Cortos y sencillos. Un segundo, por favor. ¿Podéis cerrarme la puerta, por favor? Esto es lo que hablaba yo del filtro, ¿no? De decir, bueno, no sé si alguien me oirá de esta casa. Gracias. Han venido mis pequeñajos y ya está, ya está. Es que si no, alguno puede osar pasar la puerta y podéis encontraroslo por aquí. Es la conciliación familiar. Con lo cual, el tema de empezar con historias cortas nos va a hacer integrar muchísimo más la situación, la rutina. Nos vamos a hacer sentir que podemos con esa situación. Nosotros nos vamos a sentir muchísimo más capaces. El niño no se le va a dilatar un espacio en el que tiene dificultades y que todavía no lo tiene integrado como una rutina, como algo, tengo unas ganas de irme de aquí, no. Es muy importante hacer momentos de lectura y que se quede un poquito con las ganas. No, que ya tenemos que recoger, ¿vale? Estos libros de cuentitos cortos son ideales para dificultades de atención y de comprensión. Y el ir leyéndolos una y otra vez con la misma dicción, porque cuidado con cambiar lo que dices, cuidado, porque además tanto los niños con autismo como los que no tienen autismo no les gusta nada. Como las pelis siempre dicen lo mismo, a mí me gusta que me cuenten el cuento de una manera. Entonces, cuando tenemos un elemento corto, podemos recordar bien cómo se lo hemos contado, los aspectos en los que le ha llamado la atención, volver a reincidir en esa tonalidad que le hacía llamar la atención, o ese sonido de la vaca que salía que a él le hacía reír. Puedes leer una historia cortita cada día y luego discutir los elementos principales o hacer preguntas para ver si ha comprendido algo. ¿Te acuerdas de la vaca? A veces un simple contacto ocular nos dice que sabe que estamos hablando de esta vaca del cuento. Muy importante, empezar por lo más sencillo. Lectura interactiva. Durante la lectura hay que fomentar un poquito la participación activa del niño, ya sea a través del contacto ocular. Nosotros podemos alinearnos con el contacto físico. Nosotros tenemos todas las capacidades de narración, de cambios de tono, de cantar, de hacer onomatopeyas, de hacer cosas. ¿Quién va a venir ahora? ¿No? Estas cosas ayudan a hacer una interacción. Si tú haces un sonido y lo haces repetidamente en un cuento, el niño va a establecer un momento de lectura interactiva. Se puede hacer preguntas sobre las imágenes, intentar que siempre sean las mismas. Señalar los objetos o personajes y pedirle que los identifique. Y animarle a señalar o tocar las imágenes mientras las nombramos. ¿Sí? Esa vaca que sale en el cuento, ahí donde está la vaca al principio quizás es una ayuda física, pero luego se acostumbrará y, ay, mamá, en esta página le gusta que toque la vaca. Y así poco a poco haremos que esos libros sean más, esos momentos de lectura sean más interactivos. También, como lo hacíamos con lo sensorial, hay libros que son interactivos. Estos que os comentaba de las solapas, las texturas, los sonidos. Claro, las tienes que levantar, las tienes que tocar y lo tienes que hacer sonar. ¿Vale? Captan la atención del niño y estimulan el interés por la lectura, por ese momento. Es muy importante imprimir esa sensación de gusto y de que puedo asumir ese momento, que es abstracto para mí, pero que junto a mamá, que junto a mi profesora, que junto a mi terapeuta, todo parece como que hila, ¿no? Y va repitiéndose la historia y van repitiéndose los diálogos, van repitiéndose las imágenes y al final acaba siendo un momento de anticipación muy importante. Puedes ayudarle, por supuesto, como comentábamos, a explorar los diferentes elementos.
para que active a posteriori y por motu propio él solo. Puedes crear libros de experiencias, invitar a tu niño, o si vemos que es muy dificultoso, lo vamos a hacer nosotros y vamos a acabar el libro con nuestro niño y relatamos conjuntamente la experiencia, la vamos escribiendo para que otra vez el discurso sea siempre el mismo, la tonalidad sea siempre la misma. Y eso, a la hora de tenerlo escrito, a nosotros nos ayuda a replicarlo de una manera fiel. ¿Vale? Por ejemplo, unas vacaciones, algún sitio especial donde hemos ido juntos, hacer un libro sobre un parque temático. Podéis dibujar incluso imágenes de los momentos importantes y añadir pequeñas descripciones o frases sencillas en las que en la propia frase aparezcan también imágenes en vez de tanta palabra. Esto promoverá la participación activa, el enganche, la memoria y la narración de eventos y el comprender a través de una narración y un momento de lectura todo lo que me está sucediendo en ese parque temático, en esa impresión que me daba ese sitio que me encantó con mamá y todas estos aspectos. Qué gracia, se me han movido todos, ¿no? Igual soy yo, ¿no? Apoyos visuales. Nadie os dirá lo contrario, que al leer es muy, igual que a nosotros nos gustan los emoticonos. Cuando apareció el mundo del lenguaje de texto, ¿por qué integramos los emoticonos? Porque es una imagen, es una intención, es un grafismo de con qué cara estoy mandando ese mensaje. Pues al final, el niño también estas cosas le ayudan. El poder, una vez que hemos ya trabajado un libro, un cuento y nosotros como adultos ya sabemos un poco cómo va encarrilado, podemos hacer imágenes relacionadas, incluso brindárselas al niño para que las vaya poniendo en el propio libro. ¡Ay, mira la vaca! La ponemos la vaca y la podemos poner. De esta manera volvemos otra vez a fomentar la atención, el engagement, ¿vale? Y le ayudamos a seguir la trama, a seguir la historia. Incluso ya veréis como luego ponéis, lo podéis hacer con palitos de helado y impresiones o con dibujos. Y ya veréis como al final acaban cogiendo ellos la correcta para cada página. Puedes mostrar la imagen de un personaje, de un objeto antes de leer sobre él en el libro. Y esto ayuda a establecer esas conexiones visuales y a facilitar la comprensión. Lectura con apoyos visuales es esencial. Porque acompaña la lectura, porque acompaña y va guiando la comprensión con algo externo, un elemento que entra, que capta su atención doblemente y que lo integra dentro de la historia. También podemos hacer libros de fotografías reales. Pueden ser especialmente atractivos para niños con autismo que tienen pues aficiones por los animales, o les encantan los planetas, o les gustan mucho las plantas, o les gusta mucho la comida. Entonces, el hacer ese compendio de fotografías y poder tenerlas en un libro, ir escribiendo cómo me gusta la comida, la magdalena es muy blandita, el flan se mueve si lo parto, cualquier cosa muy sencillita hará que un día nos encontremos a nuestro niño hojeando ese libro de fotografía. Y también es muy interesante hacer lecturas de tarjetas de vocabulario. Esa magdalena, esa vaca, esos elementos que ya parece que vamos integrando dentro de los momentos de lectura, sería interesante tener una tarjeta donde yo tenga la vaca, yo tenga la planta, tenga la magdalena, tenga absolutamente todo lo que va saliendo y yo pueda un día coger y hacer una lectura de tarjetas de vocabulario. Y toda la tarjeta lleva su grafía, su magdalena escrito magdalena, su vaca escrito vaca, y luego incluso detrás de la vaca podemos ponerle el cuento al que pertenece. Tenemos muchas herramientas a nivel visual. La lectura tiene que ser principalmente visual, porque nosotros necesitamos esa parte visual, intencional, comprensiva y visual del lenguaje. Evidentemente tenemos, como venimos diciendo, que personalizar la lectura. Si el niño muestra interés en un tema en particular, hay que buscar libros que se relacionen con ese tema, porque es la manera de tomar el atajo perfecto para que haya un interés ya en el propio libro por la temática.
Si le gustan los dinosaurios, pues buscar libros sobre dinosaurios. La lectura relacionada con el interés personal aumenta ¿qué? La motivación, la atención, el compromiso de quedarse aquí un ratito, ¿vale? También puedes, como comentábamos, crear un libro personalizado, dibujar o pegar imágenes de cosas que le gusten y luego escribir y dictar palabras o frases que describan esas propias imágenes. También el tema de la lectura temática, ¿no? Organizar sesiones de lectura en torno a un tema específico que interese a tu niño. Mira, vamos a ver estos tipos de magdalenas, o vamos a hacer estos tipos de panes que a mi niño le encantan, o voy a hacer esta tipología de animales y voy a introducir estos otros que nunca los ha visto, ¿no? Esto, como siempre, nos aumenta la motivación nos produce desarrollo de atención, dilatación, sostenibilidad. Esto hace que la atención sostenida y conjunta aparezca y esto hace que los momentos de lectura acaben siendo exitosos. Porque siempre, además, que tenemos momentos de lectura, tenemos que saber que todos esos momentos de lectura tienen que ser momentos de comunicación. ¿Vale? Hay que invitar al niño a comentar, a señalar, a tocar, a pasar la página. Se pueden hacer preguntas abiertas que no necesiten ni contestación. ¿Vale? Animar a compartir los pensamientos. ¿Cómo está este niño? ¿Está enfadado? ¿Se ha caído en tobogán? Los libros emocionales ayudan mucho a trabajar todo el tema emocional en un momento en el que es distendido, es una rutina y nos van a dar estrategias para momentos donde haya una crisis. ¿Te acuerdas del osito cuando se le caía la miel que se ponía muy enfadado? Pues ahora tú estás muy enfadado como el osito, o iguales, ¿no? Y entonces empiezas a... Luego es muy importante hacer una lectura compartida, leer una página y luego invitar poco a poco, cuando ya tenemos una rutina, tenemos niños que tienen un poquito más de lenguaje o tenemos esas imágenes que van acompañando al libro, que todos ayudemos a ese momento de lectura, a compartir la vaca y ponerla, o a darle la vaca para que la ponga. Es importante que hay que compartir ese momento de lectura con cositas muy, muy sencillas que van a ser fáciles para todos. Es muy importante también, a nivel de comunicación, la narrativa, la lectura en voz alta y con énfasis. Leer en cuento una historia es un momento mágico. Así que hay que utilizarnos todas las estrategias, cambio de tono de voz para destacar emociones, las acciones de los personajes, hacerle ruidos, onomatopeyas, incluso hacerle a la hoja cuando... O sea, todos estos momentos sonoros, el sonorizar una narración, convertirnos en la abuelita cuando está saliendo la abuelita, en el oso que tiene una voz diferente a la serpiente y poder... Esto hace que el mundo de la lectura se enriquezca y le ayuda a conectar de una manera mucho más profunda. Y otra opción también, hemos hablado de cuentos emocionales, hemos hablado de todo el tema de la narración, pero también es muy importante los cuentos sociales, donde ponemos en relevancia situaciones sociales en que nuestros niños se van a encontrar el día a día, que vamos a compartir un juguete, que nos van a quitar un juguete, que es que yo quiero comer de ese pastel, entonces tengo que pedir el pastel porque es un cumpleaños, entonces estoy rodeada de niños. Todos estos momentos de lectura pueden ser un huerto tremendo para transversalmente ir trabajando a través de emociones, a través de sensorialidades, a través de socialización y, por supuesto, a través de lectura pura y dura. Quien me conozca sabe que no podemos hacer todo esto sin celebrar los logros. Y cuando hablo de celebrar los logros es que esté aquí 10 minutos ya es un logro. Que me mire unas cuantas veces, que comparta, que me escuche, que mire el libro. Pensar con objetividad cuáles son los logros de vuestros niños. Y tenemos que intentar hacerles ver que lo vemos, que sabemos que están evolucionando, que sabemos el esfuerzo que están haciendo, que lo reconocemos y que además lo celebramos con ellos. Esto es súper importante. ¿Cómo vais? ¿Vamos bien?
¿Alguna duda hasta aquí? Hemos hablado de todo el tema de las dificultades. Hemos hablado de algunos tips sobre, bueno, sobre todo el tema de cómo vamos a ir encarando este tema del proceso. Pero ahora voy a ir un poquito más allá a los procesos, ¿vale? A ese proceso de lectura que implica ese desarrollo de habilidades prelectoras con la conciencia fonológica. Vamos a ver cómo trabajamos. Quizás algún proceso un poquito más técnico, que vamos a hablar un poquito de, pero muy poco, ¿eh? No os hace falta que os vayáis, de decodificación, de lectura de palabras simples, comprensión de vocabulario, significado. Y yo siempre me encanta el mundo de la lectura global, ¿vale? Donde los niños pues reconocen palabras de una manera rápida y autónoma, que evidentemente cada niño es único, por supuesto. Creo que todo el mundo que está aquí lo sabe. Pero lo que es más importante también es saber que la lectura global es una lectura que enfoca de una manera mucho más práctica y funcional el tema lectoescritura, ¿vale? Y, por supuesto, que evidentemente el cómo vamos a encargar esta lectura global tendremos que adaptarlo a las necesidades de nuestro pequeño. Voy a ir dando pequeñas ideas sobre lectura global, ¿vale? Evidentemente ya hemos dicho que la lectura global es la manera de trabajar la lectura utilizando palabras completas. Es decir, el niño tiene la capacidad de leer, aprender pan y saber que mariposa es una palabra muy diferente que pan. A veces por descarte, a veces por deducción, ellos saben que el tiempo que yo tardo en decir una palabra tiene que ver con la largura de la palabra. Un ejemplo clarísimo de lectura global. Por eso los niños, por ejemplo, en infantil, tienen su nombre. No saben lectura y no saben escritura, pero ellos saben cuando pone Cristina, saben cuando pone Andrea, Leandro, Renata, sabe cuando pone su nombre, porque se lo han aprendido Ezequiel en su formato global, ¿vale? Y es la mejor manera de enseñar. Los seleccionas libros con imágenes claras, muchos libros de muchas palabras, palabras claras y sencillas. Muy importante al principio la letra de palo. La letra de palo es la que sale aquí en la foto, la letra mayúscula, porque es más fácil y luego a nivel de escritura será mucho más fácil escribir una A con 3 palos que no hacer la ligada. Comenzamos mostrando el libro, describiendo las imágenes con frases cortas, con frases simples, siempre las mismas, señalando las palabras escritas y describiendo a medida que lees en voz alta. Importante, si nos centramos en lectura global, esas palabras luego puedo hacerles una fotito y tenerlas como una unidad visual para complementar, incluso a forma de puzzle. Encuentra dónde estaba la vaca y entonces tiene que ponerlo allí. Animar a los niños a señalar las imágenes y repetir las palabras después de nosotros. Esto es súper importante en la lectura global. Al principio es muy recomendable enfatizar todo el tema de las vocales. Por ejemplo, utilizamos palabras, cuentos, libros de fotografías donde todas las palabras que salen empiezan por la A, empiezan por la O, empiezan por la I. Y empezamos a, paralelamente, lectura y escritura, hacer esa discriminación y ese trabajo lector. ¿Es global? Sí, porque es árbol, porque es araña, es arcoíris, pero lo que trabajamos es es un principio concreto y siempre, siempre, siempre recomendamos que empecéis por las vocales. Resaltar a viva voz el sonido de cada vocal. Árbol, elefante. Estos son cadencias que ayudarán al niño a hacer la siguiente palabra. Incluso podemos tener un cuaderno de la A, un cuaderno de la E o una página de una página de la E si no queremos buscar demasiadas complejidades. Y si podemos, si es posible, que repita el sonido de cada vocal y señale
la imagen de esa palabra que empieza por esa vocal. Puedes hacer juegos de asociación. Yo le coloco la A al árbol, yo le coloco la A a la araña, yo le coloco la A al arco iris. Lo haré lo mismo la E con el elefante. Y así empezaré un pequeño trabajo de grafismo, de lectura, de reconocimiento de letras muy sonoras como son las vocales. Después, lógicamente, nos tendremos que ir a las consonantes iniciales. Esto, si alguien quiere indagar un poquito más, tenemos otro webinar que está dedicado a todo el tema de las consonantes, sobre todo a nivel de desarrollo del lenguaje. ¿Vale? Trabajaremos aquellas que nuestro niño esté más cerca de producir que otras, y que son las que se suelen hacer para hacer escritura y lectura. ¿Qué haremos? Lo mismo que con las vocales. Elegiremos unas consonantes, la M, la P, la L, unas muy gráficas, que empezaremos a generar imágenes que representan esas palabras, consonantes. Y de esta manera volveremos a hacer mamá, volveremos a hacer perro y haremos una estimulación totalmente sonora de esos grafismos para que lo reconozca de la palabra. Luego podemos escribir todas las palabras y pegar las M's iniciales, las P's iniciales. Busca las M's, busca las P's y que ellos sean capaces de discriminarlas visualmente con solo palabras escritas. Porque además también hay que hacer actividades de discriminación visual y discriminación auditiva. El tener tarjetas con las letras y sus palabras y sus imágenes para que tu niño practique la discriminación es muy, muy importante. Hacerlo en formato de bits es muy, muy importante. Mostrar una tarjeta con una letra y puede al niño que encuentre la imagen de esa palabra, que encuentre la letra de esa palabra. El libro que comience con esa letra. Nosotros podemos tener el libro de la A, el libro de la E. Y repite el proceso de las tarjetas que comiencen con diferentes sonidos consonánticos. Vamos allá. Leer en voz alta es esencial. Y esto ya hemos hablado que la narración, nosotros somos un potencial de imaginación, somos un potencial atencional, tenemos un recurso maravilloso que es el poder de nuestra voz. Y la voz no es solamente lo que estáis oyendo ahora, que es un pequeño discurso, sino que es un cambio de entonación. Podemos cantar, no hace falta cantar bien, hay que cantar. No hace falta hacer la masterclass de canto, pero hay que saber onomatopeyas, hay que saber locutar, hay que saber lo que hablábamos, ¿no? Sonorizar todo ese proceso para que nuestros niños estén enganchados y hipnotizados a esa voz que tienen muy, muy, muy en su entorno familiar. Leer en voz alta páginas, frases cortas del libro. Si es posible, importante meterle lenguaje de signos. Esto también ayudará. Y oye, ¿por qué no? Que nuestro niño nos vaya copiando en las terminaciones, en los signos, en los inicios de palabras si no lo dice entero, o al final, que generalmente suele ser el que más suelen decir, ¿no? Y anima a leer palabras, anímale a hacer frases sencillas, buscar todo el tema de, no sé cómo, yo no sé si esto es internacional, pero todo lo que son las trabalenguas, las rimas, todo lo que es la poesía, nos trae una manera muy, muy bonita y muy mágica de trabajar el lenguaje y la lectura, porque son textos, son frases, son versos que ya están trabajados para que tengan una sonoridad en que engancha, que la primera te lleva a la segunda, que es como si estuviéramos cantando mientras hablamos. Y esta poesía es algo que tenemos que hacer, pero también tenemos que ser modelos, tenemos que hacerlo primero nosotros. Mucho, mucho, mucho. Yo creo que la rutina no es rutina si no lo hemos hecho 100.000 veces y si nuestros niños no nos lo han visto hacer 100.000 veces. Por eso quieren esa permanencia, que ese libro me lo cuentes igual, ¿vale? Volvemos otra vez al mundo del reforzamiento. Siempre hay que
si no es un niño muy comunicativo, volver a refuerzos sociales, que él sepa que sabemos lo que nos gusta que esté ahí, lo que nos gusta que se esfuerce, lo que nos gusta que nos atiende y que esté motivado. Voy a ir a una última parte que hoy me voy a portar bien y no os voy a robar toda vuestra tarde, ¿vale? Que a veces, bueno, pues tengo esa mala costumbre que me pongo a preparar presentaciones y me voy de la hora, ¿vale? Entonces voy a intentar ser comedida. Saber que todas las personas que estáis aquí, a las cuales os he enviado un mail a las 2:15 para que pudierais venir, os haré llegar una infografía de este evento para que vosotros solos os podáis releer las cosas, pinturrujearlas, resolver dudas. Mi mail está aquí todo el rato, cortado, porque es así mi vida, cristina@metodobitcom.com, para cualquier duda, para cualquier sugerencia, temas de posteriores webinars. A mí me gusta tener esto, ¿no? Yo sé que ahora pues el ponernos a hablar todos es muy complicado porque somos muchos, pero sentíos libres de escribirme siempre que podáis y luego en el último trocito me gustaría hablar con algunos de vosotros y ver a ver qué os ha parecido, ¿vale? Ahora voy a ir con algunos tips y recomendaciones que para mí son esenciales a la hora de trabajar la lectura. Que posiblemente algunas pinceladas ya hemos visto en los puntos anteriores, pero no quiero que os vayáis de aquí sin tener esto en vuestra memoria y en vuestra bagaje, ¿vale? La selección de libros, el elegir los libros con las ilustraciones relevantes, grandes, claras, atractivas, el que podamos elegir libros, por ejemplo, de una sola imagen. Mirad cómo es Beacon, que muchos venís viniendo conmigo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué Beacon es así y es tan efectivo? Porque no pone 200 millones de cosas, no pone un parque 200 millones de cosas, va a lo concreto, a lo tangible, a lo sencillo, que no simple, pero va a lo que yo quiero que aprenda, ¿vale? Hay que escoger libros que representen objetos, personas, situaciones familiares para tu niño, de temáticas que le gusten. Hay que seleccionar los libros. Es muy importante. Y otra cosa, también es muy importante que no tengamos 200 millones de libros, sino que vayamos sacándolos parcialmente. ¿Cuántos aquí, que somos papás y mamás, sabemos que tenemos millones de juguetes de nuestros niños que solo los descubren cuando los vas a tirar? Porque dices, mira, ya no cabemos nadie. Y empiezas a sacar y, ¡ay, esa pelota! Y es que al final hay tantas cosas que es preferible tener 10 y guardar los otros 10 que tenemos para luego dentro de un mes los vamos a cambiar. Y vamos a meter 10 nuevos. Y esos 10 los vamos a volver a guardar. Y dentro del otro mes vamos a sacar aquellos 10 iniciales que sacamos hace un mes y los vamos a volver a poner y ya veréis qué cambio. Porque el niño va evolucionando, pero se acuerda, vuelve a la nostalgia, vuelve al familiar, ¿no? Es muy importante preparar para la lectura. Ambiente tranquilo, libre de distracciones. Asegúrate de que tu niño esté relajado, esté cómodo. Nunca potenciaré un momento de lectura en un momento post-estrés. A no ser que a mi hijo la lectura le traiga esa paz y esa tranquilidad. Pero si estoy desarrollando ese momento lector, tengo que saber cuándo va. Si es, evidentemente tenemos la rutina de hacerlo antes de irnos a la cama, pues tendremos que hacer algo para que ese nivel, esa ansiedad y esa crisis baje antes de que lo proyecte en ese momento que estoy intentando establecer. Muy importante. Utilizar estrategias de regulación sensorial, como proporcionar, por ejemplo, un cojín de presión, una manta ponderada, con pesos. Cada uno sabe lo que a su niño, a su alumno o a su paciente le funciona, pero hay que también sensorialmente acompañar ese momento todo lo que podamos. Si la luz tenue le ayuda, si la luz apagada le ayuda más todavía porque ponemos una linterna y ya ¿dónde se va a ir el ojo? Ahí. Y si además yo tengo un chivato que voy a ir, ¿no?, señalando las cositas y dando luz a lo que yo quiero que vea, pues voy a utilizar todas estas estrategias para poder captar su intención. Y luego la presentación de los libros, hablábamos, es muy importante. Comenzamos con la portada del libro y señalamos las imágenes y el título. Eso puede ser un momento de lectura inicial. Utiliza la entonación entusiasta, expresiva. No es lo mismo hablar desde este prisma que hacerlo desde otro. O hablar como si tuvieras una pequeña, porque el niño
va a reconocer, va a sorprenderse. Y la sorpresa es el principio de la atención y del aprendizaje. El título, que el niño se aprenda el título. Algo tan representativo como el lobo feroz, Caperucita y el lobo feroz. Esto lo tenemos nosotros integrado en la sangre. Pues es muy importante y a veces solo es eso. Incluso que digo, no lo va a abrir. Si, no lo voy a abrir. Veamos el título y venga, adiós, buenas noches. ¿Vale? Involucrar siempre al niño en todo el proceso de forma interactiva. Yo sé que hay niños no verbales. La mayor parte de nuestros niños son no verbales o muy, muy parcos en palabras, pero hay muchas formas de interaccionar y hay que buscar la nuestra. Y hay que animarlo a esas miradas y mirar las imágenes, señalar los elementos de interés. Estos son para mí unos de los 3 elementos más importantes que hay. Seleccionar bien los libros, preparar la lectura y presentar los libros. Y por último, es muy importante cómo describo las imágenes. Tenemos que encontrar la manera de describir las imágenes de tal manera que a mi niño le impacte. Hay niños que son colores, hay niños que son canciones, hay niños que son emociones, hay niños que son animales. Entonces, ¿cómo voy a describir esas imágenes? No es como yo, no, mira, el tal y tiene la ropa, tiene una camiseta y un pantalón. Si a mi hijo le encanta la ropa, pues yo voy a irme por ahí. Entonces yo voy a intentar siempre buscar el gancho descriptivo de mi niño. Muy, muy importante. Lenguaje claro, conciso, enfatizando los detalles más relevantes y significativos para el niño. Y asocia las palabras con las acciones o los objetos de las ilustraciones. ¿Sí? Tema de la asociación imagen-palabra. Es importante, hemos señalado en algunos momentos, extraer ese momento asociativo del libro. A medida que lo vas leyendo en voz alta, puedes incluso ir haciendo una secuencia de las cosas que van narrando. Luego retiras el libro y haces un pequeño resumen de todas las imágenes que tienes delante. Entonces vas mostrando la imagen correspondiente a medida que mencionas la palabra y luego al final puedes ir incluso haciendo una tirada para atrás. Y repetir esa asociación varias veces va a ayudar al niño a establecer esas conexiones, esa linealidad, esa secuencia entre las palabras y las imágenes y la historia, que tiene siempre un principio, un medio y un final. Y aquí se pueden hacer lo que se llaman los juegos de asociación. Crear juegos de asociación utilizando esas imágenes que le han llamado la atención, que yo he diagnosticado que a mi niño le llama la atención y las voy a extraer para trabajarlas fuera. Porque ya van a tener ese componente de atracción, que encima yo cuando vuelva a la lectura, él se acordará de cuando hicimos ese juego de asociación. Puedes mostrar una imagen de un animal y pedirle a tu hijo que encuentre la palabra en una tarjeta. Eso que hace reconocimiento visual, asociación, vocabulario, generalización y vamos a masificar todo el tema de lectura. Y preguntas y respuestas. Yo sé que es un tema complejo las preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros niños no hablan. Pero bueno, podemos hacer preguntas abiertas y podemos hacer preguntas que se respondan con imágenes, que se respondan con gestos, que se respondan con señalizar y tocar, ¿vale? En 3D, que se suele llamar, que es en libro. Y es muy importante siempre el refuerzo. Y yo creo que la pregunta y la respuesta es algo que aunque pensemos que nuestro niño no tiene lenguaje y no va a comprender, la pregunta y la respuesta es nuestro día a día. Y es como nosotros tratamos día a día a nuestros hijos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido? ¿Qué pasa? Que si mi niño habla o no habla, yo se lo voy a preguntar igual todas las mañanas. ¿Tienes un poco de leche? Entonces, esto, trabajarlo a través de la lectura, va a ayudar a que se familiarice con todo el lenguaje. Y para mí, como último y principal punto, es lo que os decía. Repetir, 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 repetir y podría estar así esta mañana. Porque queremos crear una rutina. Pero pensar una cosa es establecer una rutina, un momento de lectura, pero luego no corráis. Si empezamos con un libro que nos gusta, exprimirlo, sacarle todo su potencial. Porque un librito que tiene a nuestro niño enganchado durante 10, 15 minutos es un tesoro.
y podemos extraer de ese libro imágenes, podemos extraer de ese libro palabras, podemos extraer de ese libro secuencias, podemos traer de ese libro emociones, narraciones. Entonces, no corráis. O sea, rutinamos el momento, pero también creamos rutina en un libro en concreto. Nuestros niños necesitan escuchar muchas veces la misma historia. Necesitan oír ese cuento para anticiparlo, incluso para verbalizarlo o para hacer las propias finales de palabra muchísimas veces. Con lo cual, no tengáis miedo a hacer las cosas una y otra vez. Yo sé que a veces es pesado porque nosotros necesitamos esa dinámica, pero es lo que les va bien a ellos. Y ellos son el foco de nuestro aprendizaje y de que hoy estéis todos aquí. Con lo cual, a veces es eso, pues a mí me parece un poco más, bueno, pues oye, cambio. Y yo sé que a veces hay que ser un poco egoísta porque tú también tienes que estar motivado porque si no, también se nota. Pero cuando hablo de rutina, cuando hablo de repetición, no es solamente repetir momentos de lectura, es repetir materiales, es repetir las mismas historias, hasta que tengo 2, hasta que tengo 3, hasta que tengo 4 y hasta que él es capaz de elegir la historia que quiere para hoy. Eso son muchas repeticiones y eso el profesorado lo sabe, eso los terapeutas lo saben y eso a nosotras a veces como familia nos cuesta, porque es verdad que la dinámica más ágil y cambiante para nosotros es más adecuado a un desarrollo típico, neurotípico. Ya llegaremos, pero si no pasáis por los primeros pasos, que es repetición, repetición, repetición y momentos de repetición para que haya oportunidades de aprendizaje y oportunidades de verbalización, de socialización y que se aprendan la historia, en un día, en una semana, en 2 semanas no se la van a aprender. Pero os aseguro que si estáis ritualizando estos procesos van a ser muchísimo más ricos y muchísimos más efectivos. La lectura no nos trae más que libertad en esta vida, porque nos trae aprendizaje y nos trae la capacidad de interpretar el mundo, de comprender otros mundos y de interaccionar con el otro desde el punto de vista y desde el proceso lector. Os agradezco mucho que habéis llegado aquí, he sido muy comedida esta vez, porque considero que además es una manera también de premiar. Aseguro que mañana estará disponible. Y ahora me gustaría, si queréis, si tenéis alguna duda, oye, pues a mí esto no me ha quedado claro, mira, yo también estoy utilizando esta estrategia que me parece súper interesante, Cristina. Podéis levantar la mano y yo me quedo aquí a escucharos un ratito y si queréis tenéis la oportunidad de charlar y voy a ver el chat, que ahora ya veo que alguien ha escrito, muchas gracias, Claudia. Y dice así, estos ya los he leído. Saludos, Pino, gracias por entregarnos tantas herramientas para la lectura, gracias a ti, Claudia. Pero ahora los logros funcionan muy bien. Sí, señor, Carolina. Es que al final es nuestra forma de decirles que lo están haciendo bien. Y yo creo que a todo el mundo, y es verdad que a nivel de motivación nuestros niños no se movilizan con las mismas cosas que otros, pero nosotros tenemos que encontrar la forma de reaprobarlos, de que ellos sientan que nosotros sabemos que lo están haciendo muy bien. Gracias, Ezequiel, dice Graciela, todo muy claro y útil, gracias por la entrega. Leandro, muy clara la explicación, buenísimas estrategias, acompañamiento al infante. Sí, esto es muy importante. Luego yo, es verdad que aquí lanzo y vuelco un montón de estrategias, pero ya os digo, con que intentéis hacer un par de cosas o 3, este tiempo ya habrá merecido la pena. Un par de cosas, una cosa. Aunque deis el primer paso o que intentéis 3 y digáis, oye, pues esta no, esta sí, pero esta igual encaja, ¿no? Ahí tenéis que confiar en vuestra intuición. Muchas gracias a ti, Claudia. Gracias por esta entrega de información, Amelia. Dice Marina, muchas gracias, muy claro todo. Rosa dice, muy interesante. Andrea dice, tengo un niño con TEA de 15 años, tomé muchas de tus herramientas, alguna más, dada su edad, muy interesante. Mira, el tema de la edad es algo que siempre nos frena, ¿no? Porque yo creo que como padres llega un momento que al principio tenemos como mucho empuje y luego al final pues vamos asentándonos, ¿no? Y viviendo al lado de nuestro hijo, ¿no? No tenemos que estar como tirando de él todo el día. Entonces, es muy importante cuando tú me dices que tiene TEA y que tiene 15 años, no solamente la edad cronológica,
la edad que tiene por su carnet de identidad, es qué edad evolutiva tiene. Yo te daría exactamente las mismas directrices que he dado para los demás, pero tu hijo tiene muchas más historias de vida, tiene muchísimo más vida recorrido y muchísimas más fotos en su vida, y yo creo que tenemos muchas más estrategias. Incluso, fijaos, el momento familia que podemos trabajar, ¿no? Solamente el entorno familiar. Yo creo que a veces nos vamos a explicar el Caperucita Roja y el lobo, y lo que le tenemos que explicar es la historia de nuestra mamá, que es la abuela, o la historia de su primo que le llama mucho la atención, que se llama Martín. Y entonces a veces el apuntar muy lejos, ¿qué supone? Pues que no le damos. Entonces a veces apuntando cerca podemos ser mucho más exitosos. Entonces yo te diría, evidentemente mirar su historia de vida, mirar hitos en su vida que podamos marcar en una lectura, que eso puede ser el que tenga 3 años también los tiene, y el que sea 5, pero al final es verdad que un niño de 3, de lo que ha pasado al año, posiblemente no haya ese recuerdo, ¿no? Pero cuando tenemos 15, tenemos mucho más experiencia. Y eso es un grado que corre a nuestro favor. Ale, ¿verdad? ¿Era? ¿O me estoy equivocando? Andrea, perdón. Ezequiel dice, muchas gracias por toda la información brindada y muy clara. Carolina, muchas gracias por ese apoyo. Humberto, muchas gracias por la estrategia. Lo voy a aplicar en mi práctica docente. Soy director de educación especial y voy a compartir la información con mis psicólogas. Hombre, yo creo que es importante. Esto es una manera también de que hacemos, no sé si conocéis el método o no lo conocéis, yo estoy aquí hablando del método, si todos me conocieran, pero es nuestra manera de colaborar un poco con reciclarnos, trabajar, seguir generando contenido, seguir cultivando la comunidad, porque la comunidad necesita recursos. Entonces, esto me he dado cuenta yo a lo largo de estos 4 años que llevo con el método, que al principio, claro, yo tengo muchas reuniones con profesionales, con familias, y te vas dando cuenta de todo lo que anotan. Algo que para ti es sencillo y lo tienes súper integrado, de repente una charla aquí, hay gente que se lleva cosas anotadas que yo hago en mi día a día de una manera desde hace 10 años. Entonces, el hecho de guardar eso en un cajón, pues es un desperdicio. Así que yo creo en la comunidad, creo además en que Bitcoin tiene un potencial para intercambiar ese contenido y ese conocimiento que, oye, pues que al final la experiencia también te ha dado, porque 20 años con 40, 50 niños semanales, oye, pues algo nos ha dado, algo. Muchos errores, pero oye, algunas de las dianas han dado, y yo creo que también son tips, como dice Edilberto, ¿no? Que son muy claros para aplicar, porque además yo como me muevo mucho en el entorno familiar y yo siempre intento, por eso salió el método, ¿no? Enganchar a la familia en el proceso de estimulación lo más posible, porque a mí no me da tiempo con las pocas horas que tengo a la semana y necesito ayuda, por eso saqué el método, para que me ayudara como terapeuta. Siempre intento aterrizar todo y no ser un libro técnico terapéutico, sino, oye, vamos a hacerlo así, vamos a coger estas imágenes, vamos a ver, y evidentemente hay palabrejas, atención sostenida, hay cositas, pero intento ser muy digerible, porque si no, nadie estaría aquí. Lourdes dice, muchas gracias, muy importante estar actualizándose acerca de recursos que nos puedan ayudar a transmitir y aprender con niños neurodivergentes. Saludos. Tendrá unos 12 evolutivamente. Bueno, pues mira, yo ahí, Andrea, ya me pondría en el momento de los 12 años. E incluso te diría que como tiene un trastorno, me iría a los 10. Y ahí me aseguraré que todo lo que le proponga, él cogerá la seguridad, la autoestima y se sentirá autorrealizado porque le sale. Y poco a poco, cuando instaure ese momento de lectura, ya siempre habrá momentos de poner objetivos mucho más, ¿no? en retadores. Erika dice, muchas gracias, algunas cosas por poner en práctica. Seguir adelantando en la lectura, aunque los niños sean no verbales. Conexión entre lectura y verbalización. Yo lo creo, Erika. Es que yo tengo tantos niños que evidentemente no deja de ser una estimulación constante y a través del método llegan a hablar. Estamos hablando de un 80% de los niños, pero es muy curioso cómo cada uno tiene su momento. Cada uno abre la puerta en su momento, pero cuando abre la puerta y de repente su primera palabra dice rinoceronte, dices, madre mía, todo este tiempo que estaba esperando para que no me dijera pan.
y de repente detrás de ese rinoceronte viene como toda la manada de África, porque sabe rinoceronte, sabe pan, sabe agua. Entonces, el hecho de trabajar la lectura en paralelo y la escritura en paralelo al lenguaje cuando empieza a emerger es maravilloso y yo creo que aúna fuerzas, ¿no? Andrea dice, conozco el método y es maravilloso. ¿Hay alguno para adolescentes? Terminó por aburrirlo, pero creció. No, ya me gustaría, pero bueno, al final, sí, yo me acuerdo que tenía unas profesionales aquí en Barcelona que ellos se dedican solo a adolescentes y me decía, Cristina, tendrías que hacernos una línea solo para adolescentes, pero no me da la vida, chicos, no me da la vida. Os lo prometo que trabajo muy duro, que mañana salgo en catalán y dentro de un mes saldré con el inglés, pero es un proyecto que tengo en mente, porque además, a ver, ahora es verdad que nuestros niños ya entre comillas conocen Beacon y van a llegar a la adolescencia muchos con ese recurso, ¿no? Que muchas mamás que tienen niños de 20 años que te dicen, ojalá hubiera tenido yo esto hace 18 años, ¿no? Pero es verdad que es una pena porque parecen como que son los olvidados y a mí me da mucha pena, igual que hay adultos con neurodivergencia que están utilizándolo, adultos con discapacidad y que se sienten, bueno, pues al final lo que hablábamos con Andrea, ¿no? Que tienen una edad cronológica, pero luego tienen otra edad evolutiva y están en los 12 y son adultos. Y está bien, porque ellos tienen esa manera de ser, es como los niños que tienen síndrome de Down. Para mí siempre tengo la sensación de que viven como en esa primera infancia, ¿no? Es como les han quitado con el gen, les han quitado toda la maldad, toda la, ¿no? la vergüenza, la de hacer el mal, claro. Todas estas cosas, ¿no? Y los han dejado limpios, cariñosos. Y me parece muy, muy bonito. Anabela dice, muchas gracias, muy generosa en compartir. Andrea, todo vale la pena. Las terapias sin la familia no alcanza. La familia es la que dispone de más tiempo para ayudarlo. Exactamente. Y nosotros también nos hacemos ayudar mucho de los profesores, porque al final son un poco los que tienen ese segundo vínculo, ese segundo círculo social, y ahora estamos entrando en guarderías, que son los jardines en Chile, son las escuelas un poco de 2, 3 años antes de la escolarización, que es donde estamos entrando. Con lo cual, no sé si alguien tendrá más preguntas, si quiere decir algo, es libre para levantar la mano y si no, os voy a dejar que disfrutéis de vuestra tarde y nos vemos en la siguiente, que no sé qué temática es, pero yo creo que es verano y niños con autismo, que también me fascina. Y esta será el último martes de julio y os espero a todas y todos por aquí. Gracias, Belén, por tu tiempo, Erika, Andrea, Pino, Marina, Gisela, María, María Isabel, Vanessa, Patricia, Ediberto, Anabela, Ana, Alejandro, Rosa, Cristian, Graciela, Ale y todas las personas que van por detrás que habéis tenido de estar por aquí. Os voy a, no sé si alguien se quita el micrófono para hablar o simplemente se ve activado. Pero bueno, nos vemos pronto y yo calculo que no sabíamos si haceroslo llegar mañana, pasado, pero bueno, de aquí al fin de semana os haremos llegar la infografía para que podáis echarle un ojo. ¿Ok? Gracias por todo. Os mando un abrazo enorme, espero que os sirva y que nos veamos por aquí el próximo mes. Un abrazo. Chao, Erika.